La herramienta más importante en el campo es la información. Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel Aprile en Radio 10. Sueña que vuelve, barriendo las nostalgias y las penas. Rompe el silencio, la voz de un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas, no sé qué será. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú estás y me tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en su carita. Vuela una lágrima, cantan los nocheros en la mañana de Palabra de Campo. Mínima de 14, máxima de 26 para hoy, temperatura un poquito más elevada respecto de la del día de ayer, pero hoy con el cielo mayormente nublado. ¿Saben cómo comienza la semana mañana lunes? Bueno, con alguna probabilidad de lluvias, mínima de 17, máxima de 25. Vamos a tener un comienzo de semana con algo de precipitaciones, o al menos eso es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mucha información para hoy. Yo les decía que el dólar soja ha dejado, algunas situaciones. El dólar soja vuelve después de haber sido negado en varias ocasiones. Ayer hablamos justamente de este tema con uno de nuestros entrevistados, pero vamos a escuchar ahora a uno de los economistas quizá más consultados que tiene el sector agropecuario, que es David Miaso, economista jefe de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. La primera pregunta que nos va a responder David es justamente qué impacto puede tener el dólar soja en la actividad productiva. Después vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo el impacto que puede tener en la macroeconomía. Pero esta charla, que ahora vamos a escuchar en parte, está completa en nuestro portal en palabradecampo.com y también en nuestra cuenta de Instagram en @palabradecampo. Lo escuchamos, primera parte de la entrevista, David Miaso, impacto del dólar soja. En general hemos sido bastante críticos del dólar soja, si bien obviamente para el productor que tiene soja estoqueada es una muy buena oportunidad para vender y recibir más pesos, claramente es una buena oportunidad. Pero hemos sido bastante críticos por varios factores. Si querés empezamos por el propio sector. Cosas que se han hablado ya mucho. Rompe el mercado de soja, porque concentran oferta en un corto periodo de tiempo, y ya después de 2 ediciones se está esperando la tercera, entonces nadie vende esperando a una nueva edición, entonces rompe el normal fluir del mercado de soja. Mete mucho ruido en el mercado de alquileres. En general, los alquileres están expresados en quintales de soja, más allá de si en el año produzca soja, maíz pisingaya o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mete ruido en el mercado de soja, de alquileres, y le incrementa los costos, por lo menos durante esos 30 días que dura, a los consumos de soja, que por otro lado no ven incrementarse sus ingresos porque las exportaciones después de pollo, de lácteos o de carne, siguen con el dólar oficial, ¿no? Entonces, le aumenta los costos. Le aumenta los costos durante los 30 días que ha durado hasta ahora la medida, y después porque se genera un bache de oferta en los meses subsiguientes, porque se adelantó toda la venta que se pensaba vender los próximos 60, 90 días, ¿no? Entonces, con esos impactos para el sector. Bueno, muchas veces hablamos en los últimos tiempos, y esto es charla entre muchos productores. En los últimos encuentros en los que yo he ido es tema de conversación la cantidad de pérdidas que va a haber este año en la Argentina producto de la sequía. Se habla mucho de la piña que se va a pegar probablemente la Argentina. Cuando digo la Argentina no me refiero al gobierno, me refiero a la Argentina, a la actividad económica, ¿no?
¿Responsabilidad de quién? Bueno, del clima. La sequía va a castigar fuertemente a todos los sectores productivos, no solamente al campo, va a castigar a toda la Argentina. Por eso se habla de una piña muy fuerte, que en muchos casos los productores piensan y sienten que el gobierno no la ve o no la vio con la importancia con la que es descripto esto por parte del sector productivo. Pero hablamos muchas veces de la piña y no le ponemos números. Bueno, en la charla con David Miazo le ponemos números y nos explica David Miazo, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, de qué hablamos cuando hablamos de la piña en términos económicos. Bueno, la piña son un sector que te genera 7 de cada 10 dólares de exportación en el país, que este año va a exportar 20.000 millones de dólares, menos partiendo de reservas internacionales netas prácticamente inexistentes, ¿no? Ese va a ser el impacto cambiario y el impacto en las reservas, lo más significativo de este año, donde el gobierno está tratando, por todos los medios y por todos los parches, de postergar una devaluación hasta el cambio de gobierno, que cada vez está un poco más en dudas si va a poder llegar, y la única forma eventualmente de llegar, además de recurrir a algo de financiamiento, el swap chino, etcétera, la única forma de llegar eventualmente es ajustando aún más el cepo cambiario y el cepo importador. Por eso también había algunos rumores de estos otros dólares que nos encanta inventar, Coldplay, Qatar, etcétera. Bueno, cada vez más, te decía, cepo importador, ¿no? Entonces, si ya teníamos problemas con las importaciones en un 2022 que Argentina tuvo exportaciones récord, imaginemos, ¿no?, lo que puede ser un 2023, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, la actividad económica, que eso se va viendo con mayor rezago, pero la sequía le va a quitar de manera directa 3 puntos del PBI, más los impactos indirectos, puede llegar hasta 5 puntos del PBI en el promedio nacional. Pero si vamos a Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el impacto va a ser significativamente mayor porque la participación del agro o de la agricultura en los PBI provinciales o en los PBG provinciales son bastante más significativos. Bueno, y otro de los temas que también conversamos, quizá última parte de la entrevista, más que nada tiene que ver con algo de lo que también conversábamos ayer, pero con un referente del peronismo. En este caso, David Miazo, economista de la Fundación FADA, nos cuenta, bueno, cuáles son las expectativas de cambio para un próximo gobierno, cualquiera fuere. Quien asuma, a partir del 10 de diciembre de este año, va a tener que tener en cuenta una enorme cantidad de cuestiones para que la economía empiece a funcionar de una manera mucho más dinámica, no con tantas trabas y tantos problemas como hoy por hoy estamos sufriendo en los sectores productivos, en la economía, en la diaria, en la sociedad. Nosotros mismos en nuestro bolsillo vemos el impacto de algunas variables económicas de las que tanto se hablan en los últimos tiempos. Y el tipo de cambio ahí subyace como uno de los más determinantes, más importantes. ¿Será posible sincerar de alguna manera el tipo de cambio, tocar este instrumento y normalizar la economía a partir de diciembre? Nos lo responde David Miazo. La necesidad de unificar existe, porque la economía no puede funcionar sin la unificación. Porque te genera, o sea, por ejemplo, la única forma de mantener un tipo de cambio oficial por debajo del tipo de cambio de equilibrio es un banco central perdiendo reservas. Y llega un momento que no las tiene más, por poner solamente un ejemplo, pero después hay muchísimas cosas, el contrabando, todos los kioscos se empiezan a generar en aduanas cuando se generan estas cosas, la subfacturación, la sobrefacturación en importaciones, en exportaciones, se empieza a generar una cantidad de cosas, empresas que no pueden trabajar porque les faltan insumos, que son muy dañinas y que empiezan poco a poco a trabar la economía y a generar muchísimos incentivos malos para la dinámica económica. Así que unificar, tarde o temprano, si alguien quiere tratar de normalizar la economía, lo va a tener que hacer. Hay que ver si cuál será el plan de quien llegue, si lo podrán hacer en una etapa, si lo querrán hacer en 2 etapas, porque lo cierto es que hay una gran cantidad de pesos contenidos dentro de la economía. Por ejemplo, empresas que hace ya 4 años que no pueden girar utilidades y tienen muchísimos pesos en sus cajas. Las LELIQs, que son 12 billones de pesos que hoy están contenidos ahí. Entonces, ahí hay que ver si de acuerdo al plan de qué hacer con el balance del Banco Central y las LELIQs, qué hacer con los dividendos, etcétera, tenga que llegue, y de acuerdo a eso será en 1 o 2 etapas. Pero si no hacen eso, aprovechando
la primera parte del gobierno, cuando todavía tienen algo de apoyo político, difícilmente podemos pensar que en algún momento del próximo mandato haya algún tipo de normalización de la economía. Hoy no es una decisión de si me gusta o no me gusta devaluar, si quiero o no quiero, si me parece que es algo bueno o malo devaluar. Es simplemente sincerar cuál es el valor del peso. El peso ya perdió su valor y eso se refleja, entre otras cosas, en el tipo de cambio, en los tipos de cambio libres. Probablemente una unificación te deja un paso más abajo de un tipo de cambio los tipos de cambio que estamos viendo, pero el peso ya perdió su valor. Entonces eso es sincerarlo en el tipo de cambio oficial. La realidad es que hay una enorme cantidad de cuestiones a tener en cuenta. El tipo de cambio es una variable de la economía, es un gran instrumento, pero claro, no es la única cosa que hay que resolver, ni es la herramienta mágica para resolver todos los problemas que tiene la Argentina en términos económicos. La micro, la macro, cuántas veces hablamos de estas cuestiones que nos tienen a todos preocupados, porque si hay algo que pasa es que la economía, al no ser una ciencia exacta, ser una ciencia social, nos termina, atormentando muchas veces. Hay muchas personas, una enorme cantidad de argentinos, que viven sumamente preocupados, algunos hasta diría deprimidos, muy, pero muy compungidos por su situación económica, porque ven que el salario se deprecia cada vez más, o sea, el peso vale cada vez menos, su salario alcanza para comprar menos cosas y muchos, la verdad, es que no la están pasando bien y tal como se conoció esta semana con el índice de pobreza que está prácticamente pisando los 40 puntos, está claro que incluso mucha gente trabajando, incluso registrada, está muy cerca de la pobreza o está dentro de ella. Entonces, lo que uno empieza a pensar es, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a los sectores económicos que traccionan, que generan empleo y que generan, por ejemplo, arraigo. La semana pasada y ayer mismo hablábamos de la lechería, por ejemplo, en el caso de la actividad agropecuaria, y hoy vamos a hablar de otras economías regionales. Nos situamos en una, que es la actividad de las legumbres. Es una actividad regional que también requiere algún tipo de mejora en términos de competitividad, porque, fíjense, es una actividad que fundamentalmente vive de la exportación. Quisiéramos que la Argentina en su conjunto consuma muchas más legumbres, pero la realidad es que es un sector que vive de la exportación, más que nada. Entonces el tipo de cambio juega un rol realmente fundamental. Fundamental. Cuando vos tenés una actividad como la economía regional, que vive de la exportación, pero que fundamentalmente genera arraigo, que genera desarrollo en los pueblos, en tantas zonas donde si no se produce quizá legumbre o alguna otra rama de la agricultura, quizá no tenés ninguna otra cosa. Entonces, a esos sectores vos tenés que darles claramente algún tipo de previsibilidad y de margen de rentabilidad para que esas personas se queden en ese lugar, se instalen, se desarrollen y puedan llevar su vida sin ningún tipo de conflicto, de trastorno, sin que implique eso ser realmente una carga. Nicolás Carnovi es el titular de CLERA, la Cámara de las Legumbres, de las empresas del sector de las leguminosas. Y hablamos justamente de la necesidad que tiene el sector de mejorar su situación y de qué puede llegar a pasar con este nuevo dólar soja. Bueno, por supuesto que la noticia es bienvenida. Todavía no está claro, como bien explicaste vos, desde cuándo se implementaría, cómo se implementaría, por cuánto tiempo se implementaría. Son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Las economías regionales, de las cuales el sector de las legumbres, digamos, es parte, una parte muy importante, tienen un manejo muy diferente a cómo se comercializa y cómo se vende y se ejecutan los contratos al exterior de cereal, como la soja. Entonces es importante saber cómo implementarlo para que tenga los efectos que el gobierno quiere de alguna medida, que es que uno pueda ingresar las divisas lo antes posible. Para que eso sea exitoso es importante implementarlo bien, entendiendo las necesidades de las economías regionales y la forma de operar que tienen. Eso por un lado. Ahora, es una medida que de alguna manera es una especie de paliativo, por así decirlo, frente a frente a la competencia que perdimos los últimos años. Yo puntualmente no voy a hablar de todas las economías regionales, pero te puedo hablar de las legumbres, que lo conozco muy bien, o del maní, que lo conozco muy bien. Puntualmente son economías regionales
con costos en dólares altísimos los últimos años. La inflación siempre estuvo por delante de la devaluación y hemos perdido mucha competitividad, lo cual a la larga hemos perdido mercados, ni más ni menos, digamos. Ha habido otros mercados que han podido colocar su maní o sus legumbres, el caso de porotos, caso de arvejas, caso de garbanzos, de una manera mucho más competitiva que lo ha hecho la Argentina, principalmente por un tipo de cambio muy atrasado. Entonces, esta noticia realmente la recibimos muy contentos. De vuelta, hay que ver cómo lo van a implementar y en qué forma, pero bueno, sin lugar a dudas creo que es una noticia importante donde le permite al sector de alguna manera retomar un poco la competitividad para poder seguir invirtiendo y creciendo. Las economías regionales, y quiero insistir con este punto, son fundamentales, porque a partir de ellas empieza a funcionar el andamiaje productivo lejos de las grandes ciudades y fundamentalmente esto, lejos de los puertos, porque es fácil producir cerca de los puertos. Lo que es más complicado en la Argentina es producir en el noroeste, en el noreste, en zonas donde vos no tenés cerca una salida que te permita ir a la exportación con bajos costos. La infraestructura es donde se ve más endeble en los lugares lejanos a los puertos y es donde indudablemente más hay que trabajar en los próximos tiempos. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.